Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marianeida Riasco, estudio en la Universidad Iberoamericana Campus, estoy estudiando la licenciatura en Pedagogía Infantil, estoy en el octavo semestre. Les voy a hablar de un tema muy interesante que es sobre el conflicto. La percepción social del proceso de proconflicto en Colombia desde la óptica del maestro en su formación del distrito de Buenaventura fue certificado por la gobernadora del Valle como municipio pluralizado por conflicto, por ser una de las comunidades con mayor índice de víctima del conflicto armado, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro. Bueno, en los últimos años, en Buenaventura ha sido una ciudad de las más violentas del país, afectada por grupos armados. Esto han causado desplazamientos a las comunidades en los barrios y comunas, y han sido muchas muertes, y por eso es que muchas muertes en estas ciudades se han escogido para que sea una de las ciudades más importantes para el conflicto. Mm, Buenaventura. Este es un tema en el que el gobierno nacional está trabajando en la preparación de las víctimas del municipio de Buenaventura, en el mayor receptor, el que tiene mayor índice de víctimas en el país. Buenaventura es uno de los municipios priorizados para hacer todo el proceso de conflicto, para que este proceso sea más que todo un proceso de desarrollo social y económico para la gente de los municipios, pero sobre todo en Buenaventura. En esta ciudad se espera que la violencia baje y no exista más muerte violenta. Estas todas las personas que salieron desplazadas, que vuelvan a su casa. Además se espera que haya muchos empleos y progresos económicos. El conflicto afecta a la educación. La vulneración del derecho a la educación por las presiones que los grupos armados de distinta naturaleza han ejercido contra los docentes durante décadas de violencia. Es por ello que los conflictos atrasan la acumulación de capital humano, el desarrollo económico y social. La educación ha sido muy golpeada por las violencias. En los pueblos muchos profesores han visto afectados por las amenazas de los grupos armados. Todo esto hace que se desplacen y no puedan dictar las clases. Para lograr la paz, la integración social de los actores del conflicto, es necesaria una educación para la diversidad y la democracia. Así se facilita el proceso del perdón de uno y otro, y se fomenta la práctica democrática para reiniciar derechos. Para lograr una paz democrática, todos los colombianos tenemos que estar involucrados, sin importar la raza, género o estrato social. Solo así podemos ser mejores personas, requiriendo los unos a los otros. Por conflicto en Colombia. Colombia lleva muchísimos años en guerra. Posee una experiencia sin igualdad en proceso de paz, frustrado desde la guerra de independencia hasta el actual proceso de paz. Un primer aspecto por tener en cuenta que el posconflicto de la cobertura y calidad de la educación en el país. La cobertura no debe ser pensada como el acceso inicial del sistema educativo, sino en términos de retorno, ya que muchos niños se han visto privados de ese derecho por causa el conflicto lleva muchos años en Colombia. Para superar la violencia es importante la educación, que todos los tengamos acceso a ella y que podamos estudiar. El enfoque debe ser centrarse en los territorios más afectados por la guerra y pluralizar una perspectiva diferencial que permita responder a las necesidades de la comunidad.
Es fundamental aprovechar las coyunturas en que se dan los acuerdos de paz para realizar ajustes en las políticas educativas, ya que en estos son periodos de grandes cambios en distintos niveles del país. El proconflicto debe centrarse en las comunidades más pobres y afectadas por la violencia, llegar con programas sociales, educación, salud y deporte y muchos otros programas, etcétera. Muchas gracias.